tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Un placer siempre acompañarles, Oriemi González, en nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Esta tarde recibimos en Argumentos a Luis Vicente León, quien es economista y también presidente de Data Analysis. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Siempre un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos y también, bueno, precisamente en estos meses que iniciamos el año y que ya terminamos el primer trimestre de este 2025 y donde, bueno, quizás sigue estando la incertidumbre sobre qué va a pasar en nuestro país con las medidas que hay de parte de Estados Unidos, qué va a pasar con la industria petrolera, cuáles son las consecuencias, las afectaciones, principalmente también sobre la economía. Pero también en principio quizás me gustaría iniciar entendiendo ¿qué se gana con estas medidas? ¿Quién gana con estas medidas que hemos visto de parte de Estados Unidos? Y por otro lado también, ¿quién pierde? Porque como vemos, bueno, las medidas continúan, no sabemos quizás cómo va a continuar, pero en principio cuando hacemos un análisis general del panorama, de las medidas que se han tomado, ¿qué pudiéramos observar de cómo está el panorama? ¿Quién está ganando con estas medidas hacia Venezuela y también quién pierde? Sí, mira, yo me confieso completamente culpable. No soy, no estoy fijando una posición nueva. Yo he sido alguien absolutamente contrario a la fijación de políticas sancionatorias. No por analizar los temas conceptuales o la justicia de esa medida. Eso es un tema que yo en la práctica ni siquiera voy a analizar. Yo rechazo las sanciones porque no son eficientes, porque su historia en el mundo, en la historia económica del mundo, es terriblemente mala. Mala en cuanto al objetivo que plantean. Tú estableces desde un país, estableces una sanción porque tú estás buscando una de estas dos cosas: provocar cambios en la conducta de un gobierno o provocar un cambio de gobierno. Entonces, esas son las búsquedas. De lo contrario, tú no estableces una sanción. Una sanción es una afectación al otro. O sea, tú estás tomando acciones para afectarlo, para deteriorarlo. Entonces, ¿por qué la tomas? Bueno, porque tú estás provocando presiones, esa es la tesis, estás buscando presiones para que esa persona se comporte, es decir, o para que esa persona, digamos, se salga del juego. Esas son las alternativas. Claro, ¿qué es lo que ha terminado ocurriendo en el mundo cuando tú estableces esas políticas sancionatorias? Si tú lo miras en la historia, más de 85% de los casos no ha logrado el objetivo planteado. Nunca, o en la mayoría de los casos, no nunca, porque si hay alguna que otra que ha podido tener algún impacto positivo en provocar algunas negociaciones que terminan en un cambio, pero siempre pasando por un proceso de negociación. O pasando por un tema explosivo que tampoco funciona para provocar cambios estables en un país. Pero en todo caso, ¿qué es la mayoría de las experiencias? Un fracaso. ¿Por qué? Bueno, primero, porque cuando tú estableces una sanción, lo que termina ocurriendo es que el país sancionado o el gobierno sancionado comienza a buscar mecanismos para adaptarse. Busca cómo evadir esa sanción. Si la sanción no funciona en los primeros 2 o 3 meses, y es lo que ha ocurrido en la historia muchas veces, cuando no funciona automáticamente para provocar la negociación o para provocar el cambio, lo que termina ocurriendo es que esos gobiernos se acostumbran, o sea, digamos, buscan mecanismos para derivar el impacto negativo de él hacia terceros, que por cierto, normalmente termina siendo la propia población. Yo no estoy hablando de esto teóricamente, te lo puedo poner en ejemplos muy específicos. Por ejemplo, el caso de Corea del Norte, el caso de Irán, el caso de Cuba, que es quizás el caso como más emblemático en América Latina. Pero luego no tienes que irte muy lejos, ni tienes que irte a imaginar las cosas. Es el caso específicamente venezolano. Venezuela tiene una sanción de este tipo, una sanción dura. En el año 2019 tiene la sanción secundaria, pero tiene sanciones desde el año 2017. Sí. Entonces tú tienes casi una década de sanciones frente al gobierno venezolano. ¿Y qué fue lo que tú conseguiste? Sí,
lo mismo que conseguiste con Corea, lo mismo que conseguiste con Cuba, lo mismo que conseguiste con Irán. Nada excepto deteriorar la economía de esos países. O sea, la sanción no funciona para el objetivo que se plantea, que es provocar cambios en la política, pero claro que sí funciona para deteriorar la infraestructura, para deteriorar las inversiones, para deteriorar la empresa, para deteriorar la calidad de vida de la población. Para eso sí funciona. Sí, no es verdad. Las afectaciones. O sea, no es verdad que la sanción, Estados Unidos no puede afectar la vida en Venezuela. Estados Unidos sí puede afectar la vida en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país petrolero, y un país petrolero al que tú cercas, básicamente tiene un impacto negativo en su vida, en su flujo de caja, en el empleo que se genera alrededor de esas plantas petroleras, en los empleos en términos generales de todas las empresas que también trabajan para esos clústeres. O sea, tú tienes una afectación. Lo que sí podemos decir, y creo que esa es quizás la parte importante en esta oportunidad, porque en el año 2019 vimos el impacto negativo. Nosotros perdimos, entre el año 2013 y el año 2020, nosotros perdimos 75% del Producto Interno Bruto. No todo eso es consecuencia de las sanciones. Ya habían problemas antes de las sanciones. Las sanciones no son la raíz del problema, pero amplifican los problemas y los amplifican de manera severa. En el año 19 tú tuviste una afectación muy importante en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque no pudiste seguir exportando tu petróleo a los Estados Unidos. Y además también te complicaron las exportaciones en Europa, en India, etc. Y eso afectó la vida del país. El gobierno no supo cómo, en aquel momento, en el año 19, cómo sustituir la producción que la tenían las empresas transnacionales petroleras. No lo pudiste cambiar rápidamente y la producción petrolera se cae dramáticamente a niveles que no habíamos visto en muchísimos años en Venezuela. Y eso fue lo que vivimos en la macrocrisis que genera, amplifica la escasez, amplifica la inflación, etc. Yo no creo que eso es lo que vamos a ver este año. Y eso creo que es un elemento muy importante para la gente. ¿Sí? Porque el problema es el mismo, la sanción otra vez. El resultado de esa sanción es el mismo. Si tú no vas a provocar los cambios que estás buscando, porque ya está demostrado en la mayoría de los países y también en Venezuela que eso no provoca, los cambios políticos no se provocan en la economía, los cambios políticos se provocan en la sociedad, en la política propiamente dicho. Si tú intentas sustituir el trabajo político por un castigo económico, siempre te pasa lo mismo, que lo que hace es afectar a la gente y no provocar el cambio. Pero además, y creo que eso es lo importante en este momento, es que hay una curva de aprendizaje. Desde el año 17 y 19 hasta hoy hay una curva de aprendizaje. Todos aprendimos. ¿Y quién aprendió? Sobre todo, aprendió el gobierno. O sea, ese gobierno al que se supone se quiere sancionar, aprendió cómo se produce petróleo y se coloca en un mercado distinto del mercado americano. Cómo se deriva lejos de la sanción. Cómo se vende a los países que compran, no importa que Estados Unidos sancione. Cómo se cobra ese dinero, porque también transitaste una época donde era dificilísimo vender petróleo, o lo vendías, pero no lo sabías cobrar, porque la gente no te podía pagar por los bancos americanos. Bueno, todo eso se construyeron un montón de mecanismos que aprendió no en Venezuela, que aprendieron los iraníes, que aprendieron los rusos con sus sanciones, que aprendieron, digamos, incluso grandes petroleros. No estamos hablando de Cuba, que no tenía esa ventaja, pero tú tienes un montón de países petroleros que aprendieron cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que tú vas a volver a aplicar lo que se había aprendido. Entonces tú me preguntas a mí, pasas toda la producción de las grandes transnacionales que iba para los Estados Unidos, si no se puede llevar para Estados Unidos, pasa a cero. Y eso entonces nos vuelve a colocar a nosotros en una crisis equivalente al 19. No es verdad. Claro, porque es algo que ya se vivió. De hecho, vamos a estar claros, 70% de la producción de Venezuela hoy no va a los Estados Unidos. 70% de la producción que está en manos de PDVSA y de las empresas chinas van al mercado negro, van a China,
van a Asia. ¿Y cómo van si no tienen licencia? Bueno, como van ahí, la nueva. Ahora, ¿cómo se ve afectado esto, por ejemplo, con las medidas del tema de los aranceles? Y que van no solamente a empresas, sino que ahora va hacia los países que compren gas y petróleo venezolano. Complican a las empresas formales, complican a las empresas europeas que obviamente se sienten estresadas por ese proceso, complica a empresas transnacionales que tienen que digamos, cuidar lo que puede ocurrir con sus países, a dónde va ese petróleo, y los gobiernos, pues, algunos pueden tener temor de ser sancionados. Pero, otra vez, vamos a verlo en perspectiva. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿A dónde va la mayoría del petróleo no occidental? Va a China. O sea, la mayoría del petróleo venezolano que sale por los mercados, por los caminos verdes, termina en China. Entonces, la gran pregunta es, ¿en realidad China considera una amenaza creíble que Estados Unidos le establezca un arancel de 25% a todos los productos chinos, siendo China el primer exportador a los Estados Unidos, y que se va a comer Estados Unidos un incremento de precio de 25%, afectando la vida cotidiana de sus consumidores? ¿Está dispuesto realmente a hacerlo porque le está comprando petróleo, que además le ha comprado a lo largo de todos esos 6 años a Venezuela? Y además, ¿está dispuesto el gobierno chino, que es un par? Una cosa es que tú amenazas a Venezuela, un país chiquito, ¿no está claro? Y incluso España es un país chiquito, y aún así el gobierno español ha dicho que no está dispuesto a aceptar una amenaza arancelaria de ese tipo. Pero bueno, supongamos que el costo para un país pequeño es muy elevado. Pero cuando tú estás hablando de un par como China, como India, estás hablando de otra historia. Entonces, a ver, la gran pregunta es ¿para dónde vamos? Y yo creo que vamos a unas negociaciones. A unas negociaciones. Con eso nos vamos a la pausa y al regreso vamos a conversar precisamente de eso, cómo se van a dar esas negociaciones. Ahí ya venimos con más argumentos. Seguimos conversando en Argumentos con Luis Vicente León y nos amplía el panorama de cómo está el tema de las medidas de Estados Unidos hacia Venezuela, de qué decisiones podría tomar en este juego, en este caso China, con el tema de los aranceles, que como mencionabas es un par y que quizás tampoco acataría estas medidas y dejaría quizás de comprar el petróleo venezolano. Pero como ves, todas estas medidas, mencionabas la negociación antes de irnos a la pausa, ¿crees que eso es lo que están promoviendo? ¿De alguna forma llevar al gobierno de Venezuela que tenga que negociar? ¿O cómo ves el panorama de que se van a dar estas negociaciones? Yo creo que el gobierno de Trump al final es un gobierno negociador. Y negociador en función de sus intereses. Fíjate que la propia propuesta del presidente Trump es esa propuesta American First, o sea, América primero. Ahora, para que América sea primero, tiene que haber un segundo, y un tercero, y un cuarto, un quinto. Tú no puedes estar él solo, porque él solo no puede hacer negocio. Es decir, para un negocio necesitas dos partes, y necesitas tener ventajas en esa negociación. Entonces, cuando tú me preguntabas quién se beneficia de una política de máxima presión contra Venezuela, bueno, yo no te puedo garantizar nada, porque al final el gobierno americano y sobre todo el presidente Trump es bastante impredecible. Pero si tú lo miras desde el punto de vista racional, que no ha cambiado independientemente del discurso, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos? Controlar la migración, número uno, o sea, el problema migratorio que le genera dolor de cabeza y que además hace una promesa electoral del presidente Trump. Lo segundo es tratar de evitar la influencia china en la región y en el mundo, o tratar de, digamos, segmentar el mundo, manteniendo la influencia americana en sus áreas convencionales de Europa, de América Latina, etc. O sea, el mundo del hemisferio occidental. Pero además también le interesa, sin ninguna duda, rescatar los presos americanos que están en Venezuela. Pero también, además, le necesita algunas negociaciones de democratización en el discurso político venezolano. Te puse cuatro temas muy específicos que le puede interesar o le interesa al presidente Trump. ¿Cuál de ellos se beneficia con la política de máxima presión? Ninguno. Sí, la máxima presión que
que se ha anunciado afecta los 4 elementos importantes del interés de los Estados Unidos frente a Venezuela. Sí, número 1, si tú afectas a Venezuela con una sanción total y un aislamiento, lo único que tú haces es debilitar, deteriorar la economía venezolana. Y si tú deterioras la economía, ¿qué pasa con la migración? El cuento de que los venezolanos se van masivamente del país porque hay un problema político en Venezuela, porque no les gustó lo que pasó en las elecciones presidenciales. En mi pueblo tiene una forma de decirlo, pero no lo puedo decir aquí. Pero eso no es puro gamelote, vamos a decirlo así. Sí, eso no es verdad. La población se va a migrar porque tiene un problema económico. Un problema de que no puede pagar la comida porque no le alcanza la plata en el supermercado, o porque no consigue agua, o porque se le va la luz, o porque tiene un problema crítico en su familia para poderla mantener. Entonces, por eso busca una alternativa de vida mejor en el exterior. Ahora, si tú deterioras la actividad petrolera de Venezuela, ¿tú qué crees que va a pasar con la migración? Claro, alguien te podría decir no. Porque la sanción va a producir una solución del problema político venezolano y tan pronto se cambie el gobierno, entonces un gobierno nuevo, moderno, abierto, va a generar expansión, va a traer las empresas internacionales, va a promover la inversión. Te lo pueden decir. El problema es que tú se lo creas. Es decir, ¿por qué? No que le creas que si eso pasara sería chévere. No, ese no es el problema. A lo mejor estamos de acuerdo en que si eso pasara sería chévere. El problema es que eso hiciste en el 19 y no pasó nada. El problema es que eso lo has prolongado en un montón de años y tu capacidad de provocar un cambio de gobierno es nula. Lo único que ha generado es la amplificación del problema para la gente. Entonces, cuando tú me estás diciendo eso, en realidad, tú lo que me estás diciendo es que yo me debo suicidar, que yo debo autoflagelarme porque tú crees que me vas a resolver el problema. Pero resulta que tú ya me demostraste, pero no solo tú, también en Cuba, también en Corea, también en Irán, me has demostrado que esa política no resuelve el problema. Entonces, tú lo que me estás pidiendo es un suicidio colectivo. Por cierto, es muy cómico cuando alguien te dice que los venezolanos están a favor del suicidio colectivo. Sí, tendrían que tener un problema crítico de masoquismo colectivo para estar de acuerdo mayoritariamente con eso. Claro, y que una solución no te puede generar mayores problemas, el principal. O sea, te va a solventar un problema, pero te genero otra gran cantidad de problemas. Pero es aún peor que eso. Es aún peor que eso, porque tú me puedes, yo podría coincidir con que a veces tienes que hacer un gran sacrificio para provocar el cambio. Y ese sacrificio te lo tienes que comer. Incluso en la historia de la humanidad, las guerras son eso, un gran sacrificio porque tienes un objetivo final que cumplir. Pero es que en este caso tú me estás diciendo que haga el sacrificio. Y ya yo he pasado varias veces por esos sacrificios sin ningún resultado. Entonces tú me estás pidiendo un sacrificio inútil, que no resuelve el problema. Porque, de nuevo, el problema no se resuelve en la economía. Se resuelve en la política. Y si tú eres incapaz de provocar ese cambio político en la política, de articular tu población para buscar un cambio político, de negociar salidas y transiciones, no puedes entonces esperar que la gente se flagele en la economía simplemente porque a ti te parece que vale la pena castigar al malo. O sea, al final, esto es muy simple. Es como el papá de un drogadicto que... A ver, el drogadicto está molestando a todo el mundo en el edificio y tú crees que va a resolver el problema porque tú agarras al drogadicto a trancazos en el lobby del edificio. Además que te vean todos, que le estás dando trancazo, porque lo estás castigando, porque él se portó mal. La pregunta es, ¿y eso resuelve el problema del drogadicto? O sea, ¿tú crees que esa es la vía para poder resolver el problema? ¿Tú qué crees? ¿Que es que ese drogadicto no se va a volver a drogar porque tú le pegaste? Es decir, eso no es verdad. Es decir, es todo lo contrario. Eso más bien va a amplificar la rabia del drogadicto y probablemente va a ser peor el problema porque los efectos secundarios son superiores. Tú tienes que buscar una solución de fondo. Nadie te está diciendo que tú no hagas cosas, que no busques la solución de tu problema, que no busques provocar esos cambios a los que tú mereces y que además son
la búsqueda de la mayoría. No, yo lo que te estoy diciendo es que te estás tomando la medicina equivocada. Yo tú me puedes decir, pero si no me tomo esa medicina me curo. No. O sea, porque si tú tienes un problema del corazón y te estás tomando una medicina para el estómago, o sea, cuando te quites la medicina para el estómago, no va a resolver el corazón. Pero lo que sí te estoy diciendo es que esa medicina que te estás tomando, que es para el estómago y que tiene efectos secundarios, que te puede causar una úlcera o te puede causar básicamente una septicemia y te puedes morir por ella, no va a resolver el problema del corazón. Es decir, eso es lo que te estoy diciendo, que no tiene sentido, que tienes que buscar una solución al corazón. No es que te estoy diciendo que te quedes callado, no te estoy diciendo que no busques soluciones. Te estoy diciendo que la que tienes es un error y que te lo está diciendo no yo, te lo está diciendo la historia y te lo está diciendo la evidencia empírica en tu propio país. ¿A quién es que tú le vas a volver a decir que lo que tú hiciste en el 19 ahora sí va a funcionar? O sea, ¿a quién? A la gente que lo vivió, a la que perdió su empleo, al que no tenía. Pero ya la gente vio los resultados y, como dices, ya hay allí un ejemplo, algo que ves y no es como, bueno, una teoría por ponerse en práctica, sino que ya realmente puedes revisar la historia, revisar lo que ha pasado, revisar las cifras también, porque creo que muchas veces es hacer este análisis con cifras, hacer este análisis con lo que vemos realmente en la economía, con lo que realmente refleja al venezolano que está en la calle y que también sufre, pues, de alguna forma no solamente la parte económica, sino también de servicios. Nos vamos a la pausa, seguimos conversando con Luis Vicente León. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Seguimos conversando con Luis Vicente León y donde ponemos en contexto realmente qué es lo que está pasando y mencionabas el tema de, bueno, quién gana de esta situación desde el principio que hablábamos y vemos que al final no hay ganadores. Esto no beneficia a lo que ya venía conversando Donald Trump de su propósito de gobernar para los norteamericanos y que al final también esto forma parte de, bueno, su interés es Estados Unidos y su interés no es resolver los problemas de los venezolanos que muchas veces o antes de que iniciara su mandato, esa era la perspectiva de algunos venezolanos, como bueno, con la llegada de su mandato se va a solventar los problemas que hay en Venezuela. Ahora, en este sentido también, cuando vemos que quizás con este tema no voy a renovar la licencia de Chevron, pero además ese petróleo que mencionabas, que es un 30% el que va hacia Estados Unidos, es como que, bueno, voy a poner aranceles para que este petróleo no vaya entonces a otros países. Mencionabas que, bueno, que quizás China no acata esto, que quizás siga estando allí, pero ¿cómo queda este juego y cómo realmente pudiésemos decir a qué va a avanzar? Como decías, esto no ha traído ninguna solución, pero realmente hacia dónde avanzar, qué pudiéramos observar allí que entonces viene, porque qué sigue buscando Estados Unidos y qué va a seguir en el lapso de este tiempo, porque si bien la licencia ahora que queda 41B hacia Chevron, es que bueno, las operaciones se van a mantener un periodo más. ¿Qué va a pasar después? ¿Realmente hay posibilidades de que sí terminen, de que se extiendan? ¿Cómo sigue quedando allí ese panorama de posibilidades que pudieran ser que mejoren, que se extiendan o que realmente pudiera ser hacia otro panorama que estamos viendo, que bueno, realmente se siguen suspendiendo las licencias de otras empresas? ¿Cómo ves el panorama? Si tú haces un corte transversal, en este momento las noticias son malas, son muy malas, porque no se trata solamente de la suspensión de la licencia. Tuviste un periodo de salidas que se pensó podía ser un periodo para continuar negociando, para buscar una solución, pero la realidad es que la decisión que se tomó cuando el viernes pasado se eliminaron también los permisos para las empresas europeas, para las indias, para todo el resto de las empresas que tenían licencias, y todas van hasta el 27 de mayo, pero además se prohíbe los pagos de esas empresas al gobierno venezolano en impuestos y regalías. Lo más probable es que no lleguemos al 27 de mayo. Lo más probable es que PDVSA tome todas las operaciones de esos campos antes que eso. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno venezolano no va a permitir que tú saques el petróleo y no le pagues nada. Es decir, porque además él vive de eso y necesita operar. Y está preparado para tomar los campos. Se ha preparado en sus task force, sus fuerzas están de alguna manera organizadas para empezar a producir y exportar y cobrar el petróleo, él, ya tomando las operaciones que están en manos de esos licenciatarios. Y eso puede ocurrir antes del 27 de mayo.
Eso permitiría, además, que el gobierno venezolano drenara algunos de esos recursos hacia las áreas donde él ya opera y no impedir que su petróleo, o sea, que su recurso pase a cero desde la producción internacional, la producción privada. Eso es, digamos, la reacción esperada. Ahora, ¿qué creo yo que puede pasar después? ¿O cómo se puede ver la evolución? No es claro, no podemos todavía incluso dar una probabilidad de ocurrencia, porque es muy difícil entender el gobierno de Trump en este momento. Los discursos, las acciones son muy volátiles. Un día te amenazo que te voy a poner 25% a México, el día siguiente digo que no te los pongo, otro día te digo que te voy a prohibir la frontera canadiense, el otro día no te lo pongo, o sea, porque hay negociación. Si yo dijera en una simplificación de la realidad, ¿cuáles son los dos macroescenarios? El primer escenario es que en efecto regresemos a la política de máxima presión, que todo este tema, digamos, de amenaza, de toma, de embargo se concrete y que Venezuela simplemente pase a una etapa equivalente al año 2019 y termine iranizándose, como la misma estrategia de Irán en materia petrolera, se desoccidentaliza toda la producción petrolera y comienza básicamente una migración a la vida económica más oriental. Y que Estados Unidos pierde completamente su injerencia sobre la actividad económica y política, porque al final lo que también puede ocurrir es que pase también la iranización política, que es que ya para qué, si yo no tengo que proteger nada, porque tienes que tener negociaciones con ninguna oposición, pues completamente, simplemente prescindir de la oposición tal como nosotros hoy la conocemos y ver un proceso de radicalización política total como lo hemos visto en algunos casos como Cuba, como Irán, etc. Eso puede pasar, claro que puede pasar, es un escenario y es un escenario vinculado a la radicalización económica. Ahora, ¿cuál es el segundo escenario? El segundo escenario sería, bueno, el segundo escenario optimista sería que al final terminen negociando como se negoció en el año 2021 y se vean algunos entregas, intercambios entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela y regresemos a algún nivel, digamos, que pueda fluir la actividad petrolera, energética, gasífera en Occidente y que Estados Unidos diga, mira, me conviene terminar una negociación que libera a algunos presos, que me fluyen los migrantes, o sea, algunas cosas básicas que yo puedo conseguir, incluso en el plano electoral, puedo buscar algunos elementos de garantía de supervivencia para la oposición y tengo un escenario, digamos, medianamente positivo. El tercer escenario es un escenario muy fuerte también, y yo diría, probablemente, en mi opinión, el más probable, y es el escenario de que tú lo que veas es una especie de compañía guipuzcoana en la que Estados Unidos decide que va a controlar la actividad energética, petrolera y gasífera de Venezuela y se convierte en lo que los economistas llamamos un monopsonio. Él dice, bueno, yo te voy a permitir que tú exportes petróleo, pero solo para mí y solo con descuento. Igual tú le estás vendiendo petróleo a China con descuento. Bueno, lo voy a comprar yo, solo yo y con descuento. Por lo tanto, las empresas que puedan producir en Venezuela, estableciendo un nuevo sistema de licencias, son empresas que van a producir petróleo para los Estados Unidos con descuento, con lo cual sería la descripción perfecta del MAGA. El MAGA es el concepto económico de Trump, es decir, todo para los Estados Unidos. Estados Unidos first. Entonces yo voy a comprar ese petróleo, pero voy a controlar la energía venezolana y la voy a comprar con descuento, que además me permite, si logro incrementos de producción en la mina de petróleo más grande del mundo, que es la mina venezolana, yo podría incluso tener injerencia y buscar arbitrajes con los productores de petróleo pesado que compiten con Venezuela en el mercado americano. Entonces, digamos, ahí tendrías el concepto más puro de Trump. Es decir, que el aprovechamiento completo de ese proceso. Claro, ahí la pregunta es, ¿estaría dispuesto el gobierno venezolano a aceptar una política como esa? Bueno, yo te diría que a lo mejor no en el discurso, pero sí en la práctica. Porque al final... Claro, porque en términos de ingresos sería lo mismo. O sea, no, sería mejor. Sería mejor, exactamente. Sería mejor, porque tú
mandando el petróleo por el mercado negro. Claro, o sea, por eso, por el Tus tema del descuentos descuento. son incluso mayores, pero además es opaco y sujeto a muchas distorsiones y corrupción. Por lo tanto, incluso la otra sería más transparente y mejor para el gobierno venezolano. Todos los escenarios están vivos. Yo no sé cuál vamos a tener. Bueno, con el tiempo iremos viendo. Y luego nos corresponde ir a la pausa, pero luego vamos a analizar también cómo estas medidas, quizás sin saber cuáles son los escenarios que se van a dar, pero cómo viene esto afectando a la economía, cuáles son esos primeros cambios que, bueno, que ya vemos en el corto, mediano y pues largo plazo. Lo vamos a conversar luego de la pausa. Seguimos conversando con Luis Vicente León y antes de hablar de cómo vamos a ver quizás esas afectaciones en la dinámica económica en el corto, mediano y largo plazo, tenía una pregunta también pendiente, que es cómo también se prepara el gobierno venezolano ante estos escenarios, porque mencionabas algo en cuanto a que, bueno, quizás el gobierno ya se está preparando para asumir esa parte de la producción petrolera, bueno, de estas empresas a quienes se les va a suspender la licencia. Y la ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, decía, mira, la producción petrolera y de gas en Venezuela se encuentra con normalidad. Incluso desde diferentes funcionarios del gobierno mencionan así como que, mira, esta situación no nos va a afectar. ¿Esto es una realidad o realmente es cómo se están manejando ellos para afrontar esta situación? Yo creo que es perfectamente racional la declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez cuando dice, no, digamos, nosotros no vamos a tener la afectación que se pretende infringir. Y tiene toda la razón. Cuando yo veo las proyecciones de algunos analistas que dicen Venezuela va a perder 12.000 millones de dólares o 9.000 millones de dólares, que es todo lo que produce la industria, toda la empresa petrolera privada, más o menos, genera unos 9.000 millones de dólares. Genera 9.000 millones de dólares que entran a Venezuela, porque los otros se quedan afuera para pagar deuda. Pero son unos 8.500, 9.000 millones de dólares que entran al país. No solo en pago de impuestos y regalías, sino también en el dinero que reinvierten las empresas para poder operar. Entonces, esos son unos 9.000 millones. Claro, entonces lo primero que te dicen es, cuando se quita la sanción, esos 9.000 millones pasan a cero. ¿Te imaginas? Una economía que tiene un tamaño de 18.000 millones, de 17.000 millones, tú le quitas 9.000 y es un desastre. Es decir, tú te imaginas que va a ser una cosa estrambótica como la que tuvimos en el año 2019. Pero eso no es verdad. Y ahí el gobierno tiene razón. Es decir, no es cierto que tú vas a permitir que todos esos campos pasen a cero. Pero eso no es verdad. Es decir, lo que va a terminar ocurriendo es que las empresas mixtas, que son las que realmente, digamos, tienen el control operativo, lo pueden tener las empresas privadas, pero la propiedad es de la empresa mixta. Y la empresa mixta está ahí y tiene la capacidad de operar ese proceso. Claro, yo no estoy seguro, no quiero, porque yo no tengo esa información, no estoy seguro que PDVSA puede tomar todos esos campos y producir a la misma capacidad sin ningún costo, claro, pero que no va a haber una diferencia. Sin mermas, sin diferencia, que va a poder colocar todo ese producto igualito en el mercado negro sin traspiés, o sea, no lo sé, yo diría, yo me preocuparía por esa capacidad, sobre todo en un periodo de transición. Pero lo que sí está clarísimo es que tú no vas para cero, ni cerca de cero. Es decir, el gobierno sí va a tomar esos campos. O sea, aquí no estamos hablando de que o produce Chevron o no produce nadie. Eso van a desaparecer. Es decir, eso no es verdad. Estamos hablando de produce Chevron o quién produce. Probablemente en la primera etapa producirá PDVSA. Es decir, que tiene capacidad de producción. Vale la pena decir que producir petróleo tampoco es lanzar un cohete a la luna. Lo saben hacer. ¿Habrán problemas? Sí, habrán problemas de transición, habrán problemas con los diluentes, que por cierto, PDVSA ya habrá resuelto con diluentes iraníes, etcétera, porque lo hace. Y mencionar que, bueno, por esta temporada, donde, bueno, ya se menciona lo de Chevron, ya están, de alguna forma, bueno, trayendo más para tener allí esas reservas. Sí, bueno, todo esto, digamos, será lo que se están preparando. Yo no sé si puedes cubrir el 100% de esa producción. Y tampoco sé si los ingresos
van a ser equivalentes porque también tienes que ir por un mercado donde gastas más dinero para operar, o sea, para vender. El mercado negro es un mercado opaco, hostil, es negro. O sea, así es simple. Por lo tanto, se puede perder dinero, los pagos no son iguales. No es verdad que tú puedes colocar la divisa como la coloca Chevron en el mercado fácilmente para el sector privado. O sea, que hay afectación. Yo sí creo que hay afectación. Pero de nuevo, no es ni cerca equivalente a lo que creen y no es tampoco equivalente a la que tuvo el 2019. El gobierno sí tiene la capacidad para poder seguir el proceso de producción. Y si yo creería que si el gobierno, que ha cubierto una curva de aprendizaje también en materia económica, este gobierno no es el mismo gobierno del año 2018, el mismo gobierno en las personas, pero no es el mismo gobierno en la acción. O sea, este gobierno ha aprendido, por ejemplo, que los controles de cambio y los controles de precio no generan sino más devaluación y más inflación. Lo ha vivido en carne propia, así como las sanciones. O sea, lo ha vivido en carne propia. También ha vivido que, por ejemplo, cuando fue más abierto en el tema del uso de divisas en el año 2020 y 2021, la economía respondió positivamente. Y el sector privado fue capaz de planificar mejor. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo va a responder el gobierno a su crisis? Porque hay una crisis, está claro. Lo que pasó la semana, no lo puedes tapar el sol con un dedo. O sea, tú puedes decir, no generen bulla ni no sé qué, porque afecta a la economía. Y es verdad, la economía tiene afectación perceptual a veces mayor que la economía real. Las percepciones afectan la economía. Por eso yo aquí no desde que se conocen las medidas. No, yo aquí no te estoy tratando de decir que esto es insostenible, imposible. No, yo creo que hay unas rutas a través de las cuales todavía el gobierno venezolano va a actuar y puede actuar y tiene el aprendizaje para hacerlo. Lo tiene también en materia económica. Yo me sorprendería muchísimo que a lo que ha ocurrido la semana pasada en materia cambiaria, el gobierno venezolano responda de manera primitiva. Es decir, en el pasado uno hubiera podido estar atemorizado a que el gobierno se tirara un control de cambio para abordar la presión cambiaria y un control de precio para evitar que el sector privado ajustara y entonces volviéramos otra vez al momento en el cual lo que termina pasando siempre es lo mismo. No hay dólares, hay una diferencial entre el dólar oficial y el dólar libre, empieza a repartir los dólares y se genera la corrupción y los controles de precios no te generan más que presiones en el mercado negro. Esa es una historia igualito, así como se lo digo a los Estados Unidos en el tema sancionatorio, se lo digo al gobierno venezolano en el tema de control. Es decir, si tú te tiras por el control, ese resultado está cantado, lo has vivido N veces en el pasado. Entonces, sería muy torpe que el gobierno venezolano no lo hubiera aprendido, aunque vale la pena decir que parece que los sancionadores tampoco lo aprendieron con la experiencia. Por lo tanto, sigue vivo. Pero si él actúa de manera racional, si él libera operaciones, si reconoce la devaluación, si actúa para expandir el crédito con los dólares que ya circulan en la economía, si quitas el impuesto a las transacciones financieras, mira, él tiene algún margen de maniobra para poder abordar por lo menos esta primera crisis. Bien, nos vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con Vicente León. Estamos en la última parte de nuestro programa de argumentos, conversando con Luis Vicente León, y el tiempo se nos acaba. Ya esta última parte nos queda pendiente el tema económico, realmente en ver cómo va a ser ese impacto que van a ver los ciudadanos en primera instancia, qué es lo primero que van a observar. Y lo hemos visto, lo mencionabas, bueno, con el tema de la tasa cambiaria, pero eso que van a venir viendo los ciudadanos en cuanto a esas afectaciones. Va a depender mucho de cómo reaccione el gobierno, que al final maneja la política económica. Ya tenemos una afectación. Hay una devaluación evidente y el impacto de eso en los precios es inevitable. Puedes controlar los precios, te puedes controlar el tipo de cambio, te puedes parar de cabeza, puedes amenazar, puedes meter presos, tú sabes lo que te da la gana. Eso ya ha pasado desde la historia de Grecia con el pan hasta hoy. Por tanto, la economía es rebelde, es un río rebelde y tú vas a tener que hacer lo que tienes que hacer,
que es una política de ajuste. O sea, tú tienes que rescatar confianza, tienes que rescatar equilibrios, tienes que estimular la producción, tienes que aumentar la productividad. Y tú no puedes hacer eso ni amenazando, ni controlando. No, tú tienes que ir por la otra vía, que es, a ver, ¿cómo rescato el equilibrio de esa economía? Yo reconociendo el valor de la moneda, el cual sea que él sea, y rescatando el impacto que él tiene sobre la realidad. Y empezar más bien a estimular la producción, que es lo único que te permite ir en contra de ese proceso, que es generar empleo y aumentar los salarios. ¿Y es cómo? Bueno, tú tienes que expandir, que primero la confianza, darle al sector privado la confianza. Lo segundo es que le tienes que dar crédito para que pueda operar, sobre todo en una economía de estas características. Eso exige que reduzca el encaje, eso exige que quites los impuestos más agresivos, aquellos que están impactando la actividad, la carga tributaria venezolana es en este momento insostenible, y tú tienes además que trabajar con él en la búsqueda de soluciones de fondo. O sea, ¿cómo resolver los problemas de infraestructura? Claro, todo esto no es fácil en el medio de una política externa que te está atacando con las sanciones, etcétera. Por lo tanto, tienes que ir a lo que, en mi opinión, es la solución definitiva. Tienes que buscar una negociación. Yo no estoy diciendo que el gobierno venezolano no haya estado dispuesto a negociar, porque la verdad, la respuesta del gobierno venezolano a lo último que ha pasado desde los Estados Unidos ha sido bastante moderada para lo que es la costumbre en Venezuela. El gobierno venezolano ha estado bastante dispuesto, incluso han llegado migrantes deportados después de las decisiones petroleras. Por lo tanto, el gobierno ha dicho que está dispuesto, pero bueno, hay que completar esa negociación. Ojalá en los Estados Unidos las áreas magas que están dispuestas a negociar y a buscar una solución que sea positiva para los Estados Unidos terminen ganando esta batalla. Si ganan, en cambio, los que solo están buscando un castigo, como en Cuba, es decir, al final, es una pregunta muy simple. Cuando tú le aplicas hoy una sanción a Cuba, ¿la aplicas para cambiar el gobierno después de 60 y pico de años? O sea, ¿tú crees que va a cambiar el gobierno? No, la estás aplicando para castigar a todo un pueblo. O sea, tú estás castigando no al gobierno, estás castigando al pueblo cubano. A lo mejor lo estás castigando por decir, si tú eres tan incapaz de que no has podido provocar un cambio, te mereces el castigo. Eso es lo que te están diciendo. Bueno, la gran pregunta a los políticos venezolanos, y yo con esto, digamos, la dejo como cierre, es decir, tú le tienes que preguntar a los políticos venezolanos que estén a favor de las sanciones. O sea que tú lo que estás diciendo es que hay que castigar al venezolano porque tú no fuiste capaz de provocar un cambio político. Esa es la gran pregunta que hay que dejar. Y la verdad, hay que preguntarle a la gente, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿tú estás de acuerdo que te estén pidiendo tu sacrificio sin poder ofrecerte realmente una solución solo para castigarte? O sea, castigar a Maduro y a ti a la vez. Porque, por cierto, el que más castiga es a ti. Ahora mensaje final también, breve, antes de despedirnos para la gente, porque la gente entre todo este contexto y que, bueno, aclarabas algunas dudas que existían, la gente está, por ejemplo, con el tema de los bolívares, que si los dólares, y anda en desespero pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué mensaje también pudieses dejarle allí de cierre a las personas? Yo soy optimista a mediano plazo. Creo que la racionalidad va a prevalecer porque hay un interés, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, que no se resuelve con lo que está pasando ahorita. Y creo que nosotros somos optimistas de que algo va a ocurrir en una negociación positiva en el futuro. Pero es verdad que de aquí a allá van a haber mucha turbulencia. Esto es como un barco que va por una tormenta. Se van a quebrar los vasos, los platos, las lámparas, la mesita de noche. Se va a quebrar. Pero lo importante es que tú preserves el casco del barco, que no te asustes, que no abandones, que entiendas que es una fase difícil, pero que la vamos a resolver. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Luis Vicente León, economista y presidente de Data Análisis. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb, mi cuenta @soriemi. Feliz tarde.